es un espacio para las historias trans que merecen ser contadas. Bienvenidas, bienvenidos aquí al podcast de Nosotras. Hola, yo soy Sonny Rangel y muchas gracias por tomarte un pedacito de tu día para escucharnos, para acompañarnos, para estar entre nosotras. Recuerda que puedes escuchar todos nuestros capítulos anteriores en Spotify y Apple Podcast y que ahora nos encuentras también en el canal de YouTube de Escándala. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas un solo capítulo, porque ahora ya no solo vamos a compartir nuestras experiencias de manera auditiva, ahora también pueden ver nuestras emociones cuando me hagan llorar, cuando yo les haga llorar, cuando nos riamos, todo. Creo que la experiencia cambia bastante. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que yo ya había tratado de abordar en otros episodios, pero sentía que me faltaba como términos más precisos o quizá algún otro enfoque que haga que se entienda un poquito mejor. Vamos a enfocar esta plática en una comunidad a la que le hace falta que le escuchemos mejor, que le escuchemos activamente y que le abramos los espacios que las personas trans ya abrimos, pero las personas trans binarias. El día de hoy vamos a centrarnos en la experiencia no binaria, vamos a hablar con una persona que es especialista en el tema, no solo porque lo vive, sino porque se dedica a eso. Y pues para no perder más tiempo, les presento al coordinador de Resistencia No Binaria, Andras. Andras, gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Es un gustazo, qué emoción que pues pueda estar aquí contigo y que podamos hablar de todo este tipo de cosas. Ya nos conocíamos de tiempo, ya nos habíamos ubicado más o menos. Yo quiero empezar por introducir este capítulo. Yo me acerqué más a la experiencia no binaria a través de una exposición que se hizo en el Centro Cultural Border, específicamente en la parte de Jauría Trans, que ya hemos hablado en otros episodios. Si no han escuchado de este proyecto, búsquenlo en internet. Actualmente ya no existe físicamente por la pandemia, pero es un proyecto importantísimo, un centro cultural de personas trans para personas trans. Y aunque yo ya había seguido ese proyecto, pero estaba en la universidad en Morelia y no pude venir a la Ciudad de México a otras exposiciones, a la primera que fui fue una que se llamó Antal, que hablaba sobre todo el universo no binario, una exposición hecha por personas no binarias para explicar esta experiencia. Y yo así me acerqué. Ese día estaba ahí Andras, me tocó la suerte de tener una visita guiada y explicada. Me explotó la cabeza, pero no de sorpresa, porque no era algo a lo que yo no estuviera expuesto. Ya he hablado también en otros episodios que estoy rodeado de personas no binarias también, y crecí al lado de una, solo que no sabíamos nombrarlo en ese momento. Y bueno, yo me acerqué a una serie de términos y a todo un glosario que ahora me ayudan a entender una experiencia que yo no vivo, pero que es hermana, que se cobija bajo el paraguas trans. Y bueno, yo no quiero hablar mucho esta vez, solo quería dar esa introducción. Y esta vez toda la palabra es tuya, Andras. Cuéntame un poquitito más de esa exposición, solo para dar pie a todo lo que tenemos que platicar el día de hoy sobre esta experiencia. Claro, pues esta exposición, la verdad, pues digamos que nos trajo muchísimas cosas muy geniales a las personas que formamos parte de ella. Nunca se me hubiera ocurrido justamente curar una exposición artística, pero para mí era súper necesario hacerlo porque realmente en México al menos no había absolutamente nada con respecto a personas no binarias. Estoy hablando de que la exposición la hicimos más o menos ya casi 3 años y medio atrás, o sea, ya tiene un ratito la exposición, y la verdad es que a pesar de que es un tema que empezó a tener un poco de auge desde precisamente hace más o menos como 4 años, en realidad no había absolutamente nada en México. O sea, de hecho también por eso es que fundé el colectivo, porque yo me dediqué a buscar así a diestra y siniestra si había colectivos que estuvieran sesionando en vivo con personas no binarias, y no había nada. Entonces dije, ¿cómo es posible? No puede ser esto posible. Entonces, pues justamente encontré este espacio amoroso de Jauría Trans, justamente gracias a Nathan. Nathan también. Gracias, Nathan. Sí, Nathan, te mandamos un gran abrazo. Nathan me abrió las puertas precisamente de este espacio y dije, por supuesto, hay que hacer algo. Entonces, pues dije, bueno, claro, ¿cómo es que podemos seguir invitando a más gente aquí a Jauría Trans, a Resistencia, para que se sigan uniendo, que sigan sabiendo quiénes somos las personas no binarias? Porque bueno, desde ese entonces hasta la actualidad sigue habiendo mucho estas ideas de que nosotros somos básicamente hologramas que no existimos. Y bueno, pues mírenos,
acá andamos resistiendo. Entonces, pues justamente esta exposición surge a raíz de esa necesidad de poder decir, es que acá estamos, tenemos diferentes corporalidades, diferentes vivencias, y por eso es que se me ocurre esta exposición. Y bueno, pues ahí teníamos, ¿no? O sea, a bastantes artistas que nos ayudaron justamente con fotografías, porque esta es una exposición, digamos, ¿cómo decirlo? Bueno, que tiene que ver básicamente casi con todos nuestros sentidos, porque tenemos fotografía, tuvimos también intervención en muro, tuvimos pinturas, pero también tuvimos testimonios, o sea, tuvimos un montón de cosas, o sea, ahí básicamente. Multidisciplinaria y multisensorial. Sí, y la verdad es que fue una exposición que queríamos que fuera muy personal, o sea, muy íntima, porque era necesario que nosotros como personas no binarias intimáramos con las personas que nos fueran a ver, ¿no? O sea, justamente para que entendieran un poco más de qué va nuestra identidad de género y que no se queden como con la idea de que somos un invento millennial o que queremos llamar la atención. Entonces, por eso es que hicimos esta gran exposición y que bueno, pues ya por ahí les tendremos sorpresas porque estamos planeando tanto agrandarla, pero también volverla a presentar. Entonces, pues sí, ahí se queda como esa invitación. Uy, sí, yo muero de ganas por volver a vivir esa experiencia y sobre todo por compartirla, porque está el mito de que es una moda, de que es algo nuevo, pero no. Y yo como historiador les puedo decir, no hay nada más equivocado que esa idea de que esto es nuevo. En realidad, lo nuevo, y lo dije apenas en una capacitación, el ser humano lleva en el planeta alrededor de 315,000 años. 315,000 años. El mito de Adán y Eva, del que surge la idea de que solo existe hombre y mujer, tiene aproximadamente 4,000 años. 4,000 de 315,000 años. Lo nuevo es eso. Lo nuevo es pensar que solo hay hombre y mujer. Esa es la moda realmente. Esa es la ideología y esa es la idea equivocada bastante reciente. Ahora se está recuperando la memoria de que en prácticamente todas las culturas anteriores a la conquista del cristianismo de manera global reconocen más de 2 géneros. Hay culturas, hay vestigios escritos, comprobables, de culturas que reconocían de 4, 5, 6 géneros distintos, no basado en la genitalidad de las personas, sino en el rol social que cumplían dentro de su comunidad. Entonces, hablar de este tema dejando bien en claro, no es nuevo. Lo nuevo es hablar de que solo existen hombres y mujeres. Esa es la moda. Pero ya estamos tratando de quitarnos esa moda que tanto daño nos ha hecho, poniendo únicamente 2 cajas para que ahí quepan toda la variedad de experiencias que tiene la humanidad. E incluso dentro de la comunidad trans, y lo decimos constantemente en este espacio, hay diversidad. Hay tantas posibilidades de ser trans como personas trans mismas. Ahora imagínense las posibilidades que hay dentro del universo no binario, que justamente se sale de todas las reglas que conocemos. Un universo completamente abierto a todo. Cuéntame más de eso. ¿Cómo es posible que haya algo tan diverso fuera de las normas y cómo funciona en un mundo normado? Claro, bueno, es que para empezar, o sea, muy rápido, creo que sí es importante decir que las personas no binarias, o al menos muchas de nosotros, entendemos al género no como 2 cajitas, porque eso es lo que nos han hecho pensar, ¿no? O sea, nos han enseñado que básicamente solamente existe hombre y mujer y que son inseparables, o sea, justo incluso hasta ahí estas expresiones de el género opuesto, el género contrario, como si no se pudieran combinar. Y en realidad, o sea, para nosotros el género viene siendo como todo un espectro, ¿no? O sea, imagínense, bueno, al menos a mí me encanta luego como ponerlo más en papel para que la gente lo entienda. Entonces ahorita digo, no lo puedo mostrar como tal, pero imagínense un arco iris, ¿no? O sea, y es un arco iris que surge de una nube rosa y termina en una nube azul, ¿no? Entendiendo esto como muy desde lo binario, o sea, las nubes representan mujer y hombre, pero todo el arco iris es un puente que justamente está en medio de estas 2 opciones y que tiene muchísimas más opciones. Ahora, no nada más hay esas 2 nubes, imagínense que hay otras nubes por ahí de otros colores. Bueno, o sea, ya teniendo este mapa mental en su cabeza, porque eso es como manejo incluso, ¿no? O sea, o más bien como trabajo
trabajo con mis consultantes para cuando no pueden comprender dónde anda su identidad, les digo, vamos a hacer un mapa, ¿no? O sea, un mapa de tu identidad para que veamos más o menos por dónde te mueves. Entonces, necesitamos hacer este mapa de el arco iris para que se entienda que el género es eso, o sea, que tenemos estas sí dos como nubecitas que son como muy exclusivas, pero están conectadas, o sea, no se pueden desconectar, y que además, a su vez, hay otras cosas que están afuera, ¿no? Esas cosas que están afuera y lo que es el cachito del arco iris, ¿no? Que justamente no toca con estas nubes, todo eso es lo no binario. O sea, es decir, cosas que se desenmarcan de ahí. ¿Y qué es eso? O sea, miren, aquí yo sé que esto puede ser muy complejo también, pero bueno, voy a aprovechar y no es por hacerle promoción, bueno, fuera que me pagaran por eso, pero no. A mí me gusta mucho utilizar esta como analogía de Matrix. No, que incluso justamente Matrix es un material que está hecho por personas trans y que pues también ya han dicho, sí, es que estamos contando nuestra realidad. Sí, yo siempre he dicho que hay un mundo interno y un mundo externo. Entonces, en el mundo interno, al menos las personas no binarias, podemos desdoblar el género como se nos dé la gana o como podamos, porque precisamente hay muchas características, dígase, por ejemplo, feminidad, lo que se entiende como feminidad y masculinidad, que en realidad en el interior son una cosa y en el exterior son otra, ¿no? Ejemplo, muchas personas me van a decir, bueno, es que si hablamos de la ternura, no, pues es que la ternura solamente le pertenece a las mujeres. ¿Y quién dijo eso, no? O sea, entonces, básicamente una persona no binaria es como, a ver, yo veo las cosas tal cual son y si me va bien, pues me las apropio, si no me va bien, pues no y ya, sin la necesidad de ponerle esta etiqueta de esto es femenino, masculino o esto no tendría por qué ser mío. Es que no hay ningún problema. Entonces nosotros no nos vivimos justamente enmarcados en esos límites o estos estereotipos que muchas veces ponen. A veces por la falta de información, porque déjenme decirles que desafortunadamente, como se piensa que esto es muy nuevo y no es cierto, han desaparecido muchísima información que tiene que ver con nuestras identidades, y si ustedes buscan literatura, buscan artículos científicos serios, casi no van a encontrar. Al menos en habla hispana casi no hay. Y sabemos que muchas personas no tienen el privilegio de manejar más de un idioma. Entonces la información es muy escasa y bueno, o sea, no hay esa comprensión más allá de lo que nos enseñan precisamente de ser mujer u hombre, y pues en muchas ocasiones las mismas personas no binarias puede ser que repliquemos estos estereotipos y cosas que ya se nos han enseñado, no porque queramos, sino porque no contamos con esa información, con esos privilegios, pero al final de cuentas una persona no binaria se desenmarca de todas estas cosas que se consideran femeninas o masculinas, porque en realidad nada, absolutamente nada, tiene género. Nosotros somos quienes le ponemos género a la ropa, a las expresiones, a la voz, o sea, todo. Y es como, básicamente lo que existe aquí son corporalidades, son objetos, y nada de eso tiene género. Ni tampoco los pensamientos, ni los sentimientos, nada. Y nosotros, o sea, pues sí, ya cuando entendemos como todo esto nos explota la cabeza y decidimos cómo trabajarnos toda esa parte, podemos justamente, o sea, andar libremente por donde haya que andar sin el estar como diciendo esto tiene tal etiqueta o esto tiene tal otra etiqueta, porque no es así. Entonces, ¿qué no sería eso lo más natural? El quitarle el género a cosas que no tendrían por qué tener, porque un pensamiento tendría que tener género, porque un sentimiento o la manera de expresarlo tendría que tener género. Si no cumple un papel en la sociedad, las personas hemos tenido que crear estas clasificaciones, estas etiquetas para ubicarnos dentro de la sociedad y saber qué rol vamos a desempeñar o qué rol se espera, pero en otras cosas a las que realmente no necesitan. A mí en lo personal me suena muchísimo más natural todo lo que tú me estás diciendo que a todo lo que estamos acostumbrados con tantas reglas y con tantas limitantes y restricciones. Pero vienen muchas otras dudas también, porque saliéndose ustedes de todas estas reglas, ¿cómo nombran las cosas específicas dentro del lenguaje del que ya estamos acostumbrados? pues bueno, mira, o sea, las palabras básicamente, o sea, nos sirven para, exacto, nombrar, no sé, objetos, nombrar historias, etcétera, pero igualmente, o sea, las palabras se van modificando, o sea, luego no es suficiente con las palabras que tenemos. Por ejemplo, o sea, yo les puedo decir que hace 40 años nadie se hubiera imaginado que existiera la palabra internet. Bueno,
o no sé cuántos años tiene el internet, ¿no? O sea, pero básicamente, o sea, no existían palabras como tuitear, emoji, ¿no? O sea, todas esas cosas, ¿y qué pasa? Pues ahora las tenemos que tener porque si no, no nos entendemos. Entonces, básicamente aquí, ¿qué tuvimos que hacer? Bueno, pues algunas modificaciones. O sea, por ejemplo, mucha gente ya más o menos empieza a conocer que existe otro pronombre, que es el pronombre neutro. Y déjenme decirles que no nada más existe aquí en México, sino que Alemania, Canadá, Estados Unidos, bueno, un montón de países ya tienen su propio pronombre neutro y que viene desde básicamente la antigüedad. Y a veces más de uno. Sí, más de uno, ¿no? O sea, justamente, o sea, en Estados Unidos, Canadá, me parece que Australia, no me acuerdo, o sea, sí, hay como 4 o 5, ya ni sé. Entonces, o sea, realmente no es algo como que nos hayamos sacado de la manga, sino que más bien fue una modificación que tuvimos que hacer para ser nombrades. Y por ejemplo, ustedes me dirán, ay, pero es que el español es tan bonito y entonces, ¿por qué? ¿Por qué tiene que meterse otro pronombre? A ver, para empezar, este pronombre tiene un antecedente desde 1976, cuando un señor, que ahorita olvidé su nombre, pero se apellida García Meseguer, que era miembro de una escuela justamente como de literatura, de arte, escribió un artículo que se llama Sexismo y lenguaje, donde empezó a decir que estaba en desacuerdo con que usáramos el masculino genérico para nombrar a todos, porque no cabemos ahí, ¿no? Entonces, imagínense, ya desde el 76 ya se estaba hablando con este pronombre. Y bueno, si muchas personas lo quisieron desaparecer o hacer como que la Virgen les hablaba y mejor no lo uso, eso es justamente pues porque tenían miedo de salirse también como de ese guacal muy blanqueado, muy patriarcal. Entonces, pues obviamente no iban a utilizarlo. Pero justamente, o sea, ¿qué pasa? Bueno, más personas empezamos a desenmarcarnos de estas estrictas normas del género y decimos, bueno, es que yo no me siento representada con una O. Puede ser que ni siquiera tampoco con una A, o puede ser que ni siquiera me sienta representada con esa E, ¿no? O sea, que ahora ha surgido. Digo, esta propuesta, al menos en el español, de este pronombre neutro, elle, es una de las tantas que pueden surgir. Y también déjame decirte que hay personas no binarias que no se adscriben a ningún pronombre, entonces los omiten completamente. Entonces, pues digamos, o sea, no es difícil utilizar el pronombre neutro elle, porque simplemente, bueno, ¿para quiénes son los pronombres más que nada femeninos, masculinos y en este caso también neutros? Para personas, no para las cosas. O sea, sí, las cosas también tenemos como los artículos para nombrarlas y demás, pero cosas son cosas, ¿no? Y ya está. Pero cuando estamos hablando de personas, ya metiéndome un poco a lingüística, y digo, para quienes no conozcan mucho esto, no me voy a meter en tantas cosas técnicas porque yo no soy lingüista, pero, o sea, lo que sí puedo decir es que básicamente cualquier adjetivo calificativo que utilicemos para una persona es donde podemos utilizar el pronombre neutro. Ajá. O sea, las cosas no van a cambiar la terminación en -e. Ajá. Entonces, es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es practicar. Yo siempre he dicho, la práctica hace a les maestres. Entonces, no podemos pretender que simplemente, no sé, una instancia sumamente blanqueada, patriarcal como lo es la RAE, y que además es española. O sea, díganme ustedes, ¿hace cuántos años nos separamos de España? Nos independizamos de España. ¿Y por qué siguen defendiendo la RAE con capa y espada como si fueran caballeros del rey de España? Exacto. O sea, bien que usan tuitear, bien que usan palabras americanizadas desde los pachucos, ¿no? Porque a quienes más escuchamos quejarse del lenguaje inclusivo son esas generaciones que bien que hablan como Tintán y como Cantinflas. Discúlpenme, Cantinflas y Tintán no sacaban sus palabras del diccionario de la RAE, rompieron con el lenguaje que se usaba en ese entonces. A mucha gente le parecía altisonante, le parecía incómodo, pero bien que lo repetimos y ahora es parte del español. Podemos decir chilango, podemos decir cantinflear, es un verbo que se usa en México. Claro. Y que se entiende. ¿Por qué no aceptar un lenguaje que lo único que intenta hacer es reconocer personas que existen? No estamos inventando nada. Yo puedo ver a Andras aquí enfrente de mí, le puedo sentir. Aquí estamos. Acabo de abrazar a otras 2 personas no binarias. He vivido con una persona no binaria. Me consta que existen y no tenemos que tampoco poner todas las pruebas. Son personas y lo que no se nombra no existe y lo que no existe no se reconoce legalmente. Así es. ¿Qué hace falta legalmente para la comunidad no binaria?
todo. Básicamente aquí en México no tenemos un reconocimiento oficial. Me da muchísimo gusto que ya en últimas semanas, meses, algunas personas no binarias han hecho algunos procedimientos jurídicos que no son baratos y pues han logrado tener su acta de nacimiento ya con el reconocimiento de su identidad de género. Pero lo que nadie les dice es toda la serie de dificultades que se tienen después de eso. Porque justamente como RENAPO, es decir, quien se dedica a dar los CURPS y bueno, otras instancias de gobierno que pues tienen digamos, guardados nuestros documentos oficiales, como lo es acta de nacimiento, INE, RFC, para quienes ya andemos muy de godines y demás. Bueno, todas estas instancias no tienen idea de quiénes somos las personas no binarias. Entonces, por lo tanto, no hay ya como tal, o sea, papeles actualizados que bueno, regulen todas estas cosas. Entonces, aunque estas personitas tengan su acta de nacimiento, van a tener muchos problemas para básicamente existir, o sea, por un buen rato, en lo que no se regulen todas estas cuestiones a nivel gubernamental, temo decir que van a ser como indocumentadas en su propio país, ¿no? O sea, porque básicamente, o sea, si no, ok, está muy padre que tengas tu acta, pero ¿y si no tienes tu CURP? O sea, si no hay CURP, entonces no puedes acceder a otro tipo de cosas, a otro tipo de documentación. Entonces esto es algo súper grave y esto se relaciona muchísimo con el derecho a la identidad, que bueno, el derecho a la identidad es un derecho llave. Todos los derechos son sumamente importantes, pero cuando decimos derecho llave, quiere decir que este derecho te abre la puerta a otros. Entonces, si no tenemos derecho a la identidad, es decir, tener un nombre, tener nuestros documentos oficiales en regla, ¿cómo vamos a acceder, por ejemplo, a un trabajo digno? A la escuela, a tener una vivienda, o sea... a seguro social. Todo, ¿no? O sea, salud. No hay acceso a ninguna de estas cosas de manera fácil. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas personas, incluyéndome, ¿no? O sea, porque, bueno, yo ahorita prefiero no moverle a esta parte como del acta de nacimiento mientras no se esté regularizado, pues tenemos que vivir, digamos, como una doble vida cada vez que tenemos que presentar documentos, ¿no? O sea, digo, pues en mis papeles registrales, pues ahí viene otro nombre que nunca me hizo sentido y pues sí, o sea, es muy extraño, digo, yo hace mucho tiempo que no lo uso y cada vez que se me nombra con ese nombre, pues ya ni siento que me están hablando a mí, pero pues bueno, o sea, tenemos que todavía... vivirnos de esa manera porque no hay de otra para poder realmente tener acceso a ciertos derechos, como es la salud, ¿no? O sea, digo, yo, por ejemplo, bueno, no cuento como tal con un trabajo formal, como bien lo dirían, no tengo prestaciones, entonces, bueno, tengo que hacer uso, por ejemplo, de esta plataforma INSABI, ¿no? O sea, del gobierno que es para la salud, y pues, por supuesto, en mi carnet ni en nada de eso, pues va a venir mi nombre elegido. Entonces, bueno, ¿cómo le haces para explicarle al doctor que eres una persona no binaria, que no está reconocida tu identidad jurídicamente y que, bueno, pues la verdad, básicamente muchos médicos desconocen cómo tratar a corporalidades no binarias, por ejemplo? Si el tema es complejo para las personas trans en general en México actualmente, para las personas no binarias es muchísima más invisibilización, porque en este espacio hemos hablado de la trayectoria histórica de la lucha trans en México y en el mundo que han liderado las mujeres trans, donde los hombres trans hemos sido invisibilizados también históricamente por mucho tiempo. Ahora poco a poco hemos ido ganando visibilidad, hemos ido ganando lugares, pero no es horizontal la situación. ¿Dónde están las personas no binarias cuando hay congresos de salud trans? ¿Dónde están las personas no binarias cuando arman eventos para hablar de cuestiones legales, para hablar de experiencias, en los coloquios, en exposiciones de arte, en fiestas, en proyectos, en colectivos, en sociedad civil? Y la lista es larga y podría seguir y seguir y seguir, porque hay una desigualdad gigantesca dentro de los activismos trans y LGBTIQ+ en México, donde las personas no binarias van a los eventos pero no escuchan que se hablen de su experiencia, no escucha que se discuta sobre las políticas públicas que hace falta. Hace poco hubo un intento de encuentro nacional, que claro, también tenemos la costumbre de decirle nacional a las cosas que pasan en la Ciudad de México. Paren, por favor, como el meme ya, güey. No es nacional si solo se hace en la Ciudad de México. Es nacional si se contemplan otros estados y si se contemplan otras experiencias. Y este tropiezo fue, yo creo que la gota que derramó el vaso para darnos cuenta de la urgencia que hay de poner estas cosas en la mesa de manera horizontal.
nada de seguir con protagonismos dentro del mismo paraguas trans. A la banda no binaria se le ha invisibilizado históricamente igual que a las personas trans o más, y ya es hora de que hablemos de estas cosas. Digo, a mí me da mucha pena que el día de hoy tenemos el tiempo muy reducido para hablar de tantas y tantas cosas que hablar, pero tengo un compromiso muy fuerte de que al menos en este espacio sí se le dé el lugar y la escucha que se merece. Y pues yo me callo ahorita porque tengo algo más que preguntarte antes de ir cerrando, que creo que es una duda común tanto para personas binarias como para personas no binarias que se están descubriendo. ¿Qué pasa con las orientaciones sexuales si estamos acostumbrados a nombrarlas desde el binarismo, desde lo que dices, el sexo, digo, el género propio y el opuesto? ¿Qué pasa con las cosas que se tienen que nombrar fuera de las reglas? Pues bueno, pasa que muchas personas empiezan a tener que apropiarse ya de palabras que ya existen, justamente para meterse allí, ¿no? O sea, pero no siempre son bienvenidas. Entonces, ¿qué sucede? Justo, ¿no? O sea, si hablamos en ese sentido, cuando hablamos de una orientación sexoafectiva que se refiere a sentirse atraída, digamos, hacia el mismo género, pues ya se sabe que existe esta etiqueta de lesbiana, gay. Pero, pues, ¿qué sucede, no? O sea, nosotros justamente como nos desenmarcamos de ese binario, es como, a ver, o sea, sí me queda la etiqueta lesbiana, por ejemplo. Algunas personas no binarias que se viven desde las transfeminidades, puede que sí, que digan, sí, me late la etiqueta, ¿por qué no? También últimamente sí se han estado abriendo estos conceptos, incluso también cambió el concepto de bisexual, porque antes bisexual era, bueno, una persona que se siente atraída hacia hombres y mujeres, y ahora la definición es persona que se siente atraída hacia su propio género y otros, ¿no? Entonces, o sea, básicamente es eso, pero justo, o sea, ¿y cómo nombramos personas que no nos sentimos desde las feminidades, por ejemplo, pues nuestra orientación sexoafectiva? Ahí hay varias propuestas. Por ejemplo, o sea, tenemos una propuesta que la conocemos como feminamórique, es decir, que te sientes atraída hacia feminidades, hacia mujeres, y está maravilloso. O si no, digo, este otro término es un tanto criticado porque pues sí tiene que ver mucho con la estructura grecolatina, ¿no? Y entonces hace ahí un poco alusión a lo biológico, pero es ginesexual o ginecosexual, ¿no? Que justamente ahí es como un poco hacer referencia quizás a una parte sexual que no todo el mundo tiene, porque sabemos perfectamente que hay feminidades y mujeres trans que no tienen, por ejemplo, una vulva o no tienen un útero. Entonces, bueno, es un poco criticable el término, pero es una propuesta. Ajá. Ahora, hay personas no binarias que se sienten atraídas hacia las masculinidades y hacia los hombres. Y bueno, pues la etiqueta gay, sí, o sea, de hecho anteriormente incluso hasta en países pues como el que tenemos acá arriba, ¿no? Estados Unidos, otros países de Europa han utilizado gay como muy ampliamente para, sí, ¿no? O sea, nombrar precisamente una orientación sexoafectiva como desde ese mismo género, pero pues no para todos nos acomoda. Entonces, bueno, ¿cómo lo nombramos? Bueno, pues ahí tenemos estos términos de ser biramórique o de ser androsexual. Entonces, pues sí, igual, o sea, puede... androsexual no es una persona que se siente atraída sexualmente hacia ti, Andras. Bueno, no lo sé si lo quieren nombrar así, sí está bien, pero pues no, básicamente andros, o sea, viene justamente de hombre, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos metemos un poco con estas como raíces grecolatinas y por eso ahí están estas propuestas, pero puede que no sean las únicas, ¿no? O sea, tenemos como más, pero ahorita estas son las que de pronto pues se utilizan como para nombrarnos y que pues está bastante bien. Y digo, bueno, hay muchas otras orientaciones sexoafectivas, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si como persona no binaria, pues la verdad es que me he dado cuenta que solo me atraen otras personas no binarias? Bueno, ahí se le conoce como heterosexual, ¿no? Y además, bueno, fíjense, todos estos términos le estoy agregando como el sexual, pero hay que recordar que cuando hablamos de orientación sexual, no nada más es sexual. A mí me gusta más decirle orientación sexoafectiva porque tenemos diferentes tipos de atracción y eso se los debemos muchísimo, y yo les quiero un montón a todo lo que es la comunidad asexual, ¿no? Y que... Gracias.
Claro, ¿no? Y que bueno, la verdad es que me enorgullece también salir de otro closet acá. Bueno, no, en realidad ya no estoy en el closet, pero es solo un decir, pero yo también formo parte del espectro asexual, entonces pues claro que me puse a indagar ahí, ¿no? O sea, dije, a ver, o sea, es que, ¿qué más? ¿Qué otras etiquetas hay? Y dentro del espectro asexual, o sea, es gigantesco, y justamente aquí nos hacen saber que hay atracción romántica, es decir, pues si me puedo enamorar de alguien o no, y atracción sexual, ¿no? O sea, que justamente, pues, ¿quién me da ganas de todo? Y bueno, también ahí hay otro tipo de atracciones, pues, o sea, más con respecto a lo estético, a lo sensorial, bueno, etcétera. Digo, no nos vamos a meter tanto en eso, pero pues también se puede nombrar desde ahí, ¿no? O sea, hay personas que no necesariamente tienen esa super atracción sexual y también merecen ser nombradas, como por ejemplo, digo, esto nada más es un cachito, personas demisexuales, ¿no? Que son aquellas que nos sentimos atraídas hacia una persona solo si hemos construido un lazo afectivo fuerte hacia esa persona. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos un montón de nombres. Por ejemplo, yo también rescato mucho lo que es la etiqueta pansexual, porque mucha banda bisexual se ha peleado muchísimo con lo pansexual y dicen que no, que cómo es posible, pero aquí una clara diferencia es que una persona bisexual puede ser que sí le quede claro el género de la otra persona, se sienta atraída hacia ciertos géneros diversos, pero una persona pansexual no tiene preferencia por ningún género, es como, bueno, me gustas, sea como sea quien seas, listo, ya está, o sea, no me interesa. Entonces, sí hay una clara diferencia entre ser bisexual y pansexual, entonces yo sí lo rescataría. Entonces, hay un montón de orientaciones sexoafectivas y pues son válidas, o sea, en realidad yo te puedo decir que hay todo un glosario, que ya si quieren luego les paso, de cómo es que se correlaciona, por ejemplo, esta atracción con las diferentes identidades de género no binarias. Eso es justo lo que te iba a preguntar. Hace mucho escuché en el podcast que a mí me inspiró, que es La Hora Trans de Luis Almaguer. Tiene un episodio con una persona que se llama Queso, que mencionaba justo el conflicto de por qué se tiene que nombrar una experiencia a partir de la negación de lo que no es. ¿Por qué nombrarnos a partir de un no? Empezar con un no. Yo soy no esto, en vez de decir yo soy esto. Empezar a nombrar experiencias desde el no binario es ponerles como la otredad, como lo ajeno, es excluyente. ¿Qué otras maneras hay de nombrar esta experiencia para no caer en el no binario y empezar con ese no rotundo de lo que no es? Más bien empezar por lo que sí es. ¿Qué otras opciones tenemos? Bueno, yo nada más quiero rescatar que también el no es muy sanador, porque también en esta cultura se nos ha prohibido decir que no. O sea, en serio, yo en mi consultorio recibo muchísima gente, o básicamente el 99.9% de las personas que recibo no saben decir que no. ¿Y por qué negar otra vez que digamos que no? O sea, es que justamente también este es un derecho que tenemos, el decir no, no quiero, no puedo, no me apetece. Bye. Entonces, por eso también un poco, o sea, incluso el nombre que tiene el colectivo de resistencia no binaria es, claro, ¿qué es esto de resistir? Es, voy a estar, aunque tú me estés diciendo que no, es ir a contracorriente. Entonces, bueno, otras alternativas que hay con respecto a lo no binario viene siendo personas que nos desenmarcamos del género. Esa es otra, personas que trascendemos el género, personas no normativas, que bueno, ahí hay otro no, pero bueno, personas, es que ¿cómo lo digo? Porque es que sí, de verdad, el no es muy útil, o sea, también estaba pensando en lo no hegemónico, pero entonces hay que buscar un opuesto a la hegemonía, más bien, entonces digo, se me ocurre algo que quizás suene muy poético, no sé, o muy inalcanzable, pero personas libres. O sea, porque justamente cuando te puedes desenmarcar de todas estas restricciones con respecto a cómo debes de ser, con quién te debes de relacionar, qué ropa debes usar y bueno, básicamente todo eso, pues te vuelves una persona muy libre. Entonces, si no le quieres decir persona no binaria, pues persona libre, libre del género, ¿no? Personas libres del género. Eso suena maravilloso y me hace todo el sentido del mundo poniendo en mi cabeza el ejemplo de las personas que conozco así, y es que de verdad les noto libres. Yo batallo con mi masculinidad en el aspecto de que sé que hay expectativas ajenas en cuanto a mi masculinidad y si no las cumplo se me tacha, se me critica, se me señala e incluso se me escracha en redes sociales. Pero ahí también es donde te digo que... Claro, pero te digo que justamente también ahí entra el gran poder de decir no. O sea, porque claro, tú puedes esperar algo de mí, pero lo que tú esperes, eso es tuyo. Esto es mío. Mi vivencia es mía.
Entonces, pues con permiso, si no te agrada, yo no te estoy pidiendo que estés de acuerdo conmigo, ¿no? Entonces, con permiso. Me encanta. Yo no decía lo del no como de no nombrarse así, porque también lo trans, nos reconocemos como personas trans al momento en el que nos reconocemos como personas no cis. Ujú. O sea, la negación sí nos da Sí. poder, sí nos da seguridad, sí nos da certidumbre también. Pero yo quería justo explorar ahorita qué otras posibilidades tenemos de nombrarlo distinto, y me encanta esta propuesta de personas libres de género. Así es. ¿Qué otras libertades gozan al salir de estos guacales? Sí, pues justamente, o sea, tú en algún momento ahorita mencionabas lo del rol de género. Esto de rol de género, para quien igual y no le quede muy claro, es qué papeles tomamos en el mundo, a qué me dedico, qué hago. O se supone que al menos en mi familia, qué tipo de persona tendría que ser. Justamente, o sea, cuando hablamos de personas libres del género es como, mira, yo me voy a dedicar a lo que yo quiera. Y que claro, o sea, también cada persona tiene su propia ética personal. No se trata de que entonces voy a pasar sobre ti, no, no, no. O sea, estamos hablando de tomar decisiones que no estén influenciadas por el género. Si, por ejemplo, a mí se me asignó mujer al nacer, ¿no? O sea, es un decir. Claro, ¿qué se esperaría de mí, al menos en mi familia? Que también el tema de la familia lo tenemos súper romantizado, cañón, que ya ese es otro tema a hablar, pero ¿qué se esperaría? Bueno, pues que yo cuide a mis padres cuando envejezcan, por ejemplo. ¿Y qué tal que yo, por diversas cosas que tengo que hacer, no le puedo dar ese cuidado exactamente como me lo están pidiendo? Bueno, yo puedo cuidarles de otra manera. Por ejemplo, puedo contratar a alguien muy cercano a mí que me ayude a cuidarles. Puedo hacer otras cosas y que no necesariamente tenga que ver con tener que estar haciendo exactamente lo que están esperando de mí. O que si, por ejemplo, a mí me dijeron que yo era hombre al nacer, me impusieron, porque digo imposición porque nadie nos pregunta si estamos de acuerdo con ese género, pero imagínense que, ok, se me impone el género hombre, y la verdad es que me encanta ver novelas románticas y llorar a moco tendido, ¿y por qué tendría yo que reprimirme? O sea, el ver lo que a mí me gusta ver y llorar. De O mí sea, no vas a estar hablando, ¿eh? sí, o sea, pero es que es una realidad, es como, ¿y por qué? ¿Por qué tendría yo que reprimirme nada más porque otra persona no le agrada? Ajá, digo, el otro día me acordé de una de mis consultantes, si me escucha, te pido permiso para decir esto, pero me contaba una anécdota que precisamente, bueno, es una persona que fue asignada hombre al nacer y se compró un suéter morado. Y la mamá pegó un grito en el cielo porque dijo, ¿cómo que morado? O sea, como que pensando, no sé, tal vez que pues ya se estaba haciendo gay o algo así. Y es como, ¿y por qué no es un suéter, por Dios? O sea, y es que justo cuando hablamos de personas libres del género es como, bueno, mira, sí, comprendo lo que tú opines, pero esta es mi vivencia y te pido que la respetes. Y es eso, o sea, me desenmarco de lo que se supone que la gente espera de mí. Y bueno, por supuesto, o sea, sí voy a utilizar mi empatía, sí voy a utilizar mi ética, porque no se trata como de, bueno, entonces me vale y entonces yo bien egocéntrica y hago lo que quiero. No, sino que tiene que ver con que, bueno, soy capaz también de poner límites donde debo ponerlos. Incluso si yo me debo poner límites para que yo pueda poner límites, me los pongo. Entonces, creo que eso es algo, eso es un poder bastante grande que tenemos y como bien diría, ¿no? Ante un gran poder viene una gran responsabilidad. Claro, es la responsabilidad de hacernos cargo de las consecuencias, de todo lo que decidamos. Por eso es lo genial, que sabemos qué es lo que puede pasar y podemos decir, muy bien, te lo agradezco, pero gracias, yo sigo haciendo lo mío. Entonces creo que es eso, o sea, la libertad sí conlleva una gran responsabilidad, pero es vivirte de una manera en la que estás bien en todo sentido. Y puedes ser quien tú quieras ser, puedes relacionarte con quien tú te quieras relacionar, como les decía, siempre y cuando, claro, cuidando a las demás personas, respetándolas, pero es simplemente que no te sientas enjaulado. Entonces, eso es un gran privilegio. Creo que muchas personas no binarias llegamos a tener en algún punto. No siempre es como que, bueno, ya, yo soy persona no binaria y ya tengo todos estos privilegios. No, hay que trabajarlos muchísimo. Pero llega un punto en el que creo que llega esa sensación de paz. Te estoy siendo quien quiero ser y me relaciono con quien quiero, como yo quiero, ¿no? O sea, obviamente también respetando a los demás, pero es eso. O sea, no estoy atada a otras personas, no estoy atada a ese pensar muy cuadrado que todo el tiempo se nos pone las 24/7, los 365 días del año.
Hay mucho que seguir desmenuzando de este tema. Insisto que hace falta que lo pongamos de manera horizontal cuando hablamos de experiencias trans. Pero también hay personas no binarias que no se identifican dentro del paraguas trans, ¿cierto? Sí, aunque bueno, aquí hay como ciertas excepciones porque digo, sí, en realidad si nos vamos a un sentido muy, muy, muy estricto, ¿qué es trans? Trans es estar del otro lado, pasar a otra cosa. Ajá. O simplemente no identificarte integralmente con ese género que se te impuso al nacer. Eso es ser una persona trans. Entonces, si nos vamos a las vivencias de las personas no binarias, pues es que también somos trans, porque estamos en otra parte, o sea, no estamos en el inicio donde se nos dijo que estamos en otra parte. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas personas no binarias que dicen, es que yo no estoy dentro de lo trans por varios motivos, pero les voy a decir algunos, no son todos, y bueno, habrá también otras visiones y está bien, pero pasa mucho, yo escucho mucho entre las personas no binarias que es que yo no sufro tanto como mis hermanas trans. El opresómetro. Sí, pero a ver, es que ser trans no se trata de sufrir. O sea, para empezar digo, sí, sabemos que en nuestra historia nos han oprimido muchísimo, tenemos mucha carencia de derechos humanos, sí, pero es que no se trata de competir a ver quién sufre más. Y si sufro más, entonces soy más trans. Claro que no. O sea, tiene que ver con una vivencia interna. Entonces, personas no binarias que digan, es que es porque no sufro lo suficiente, es que no se trata de sufrir. 2, otra cosa que dicen es que no soy persona trans porque pues es que yo no busco una transformación completa. O sea, es decir, que si por ejemplo tienen una corporalidad que socialmente es reconocida como masculina, dicen, es que a mí me gusta mi cuerpo, entonces pues no soy trans. Es que ser trans no está como tal en el cuerpo, está aquí, ¿no? Entonces, básicamente, muchas personas creen que tienen que hacer todo un cambio físico, químico, hormonal, quirúrgico para entonces ser trans. No. Es que no hay un termómetro trans, no te quitan puntos de ser trans. Ajá, entonces todas las transiciones son válidas. Otras personas dicen, es que yo no quiero ser trans porque sé toda la violencia que está en torno al ser trans, tengo miedo. Yo por eso no me he nombrado desde lo trans, porque qué miedo. Bueno, aquí sí, o sea, vuelvo a lo mismo. Sí estamos en una realidad que es sumamente peligrosa para nosotros, pero lo genial es que somos una familia grande. Y justamente si queremos seguir con esta idea de la familia, pues la familia se cuida, se protege. Si tocan a uno de nosotros brincamos. Entonces eso quiere decir que no hay que tener miedo. O bueno, sí, ¿por qué no? O sea, no es prohibirlo, sino más bien es, bueno, a pesar de que tengas miedo, da el paso. Si no crees poder hacerlo tú sole, no tienes por qué hacerlo sole. Tenemos varios colectivos, tenemos a varias personas, acá está Sony, acá estoy yo, a quien nos pueden decir, oye, auxilio, necesito ayuda para poder transitar esto. Maravilloso, se puede. Entonces no es necesario transicionar en soledad, no es necesario pasar al otro lado en soledad. Entonces eso también es otro de los asuntos de por qué muchas personas se descolocan desde lo trans. Y sí, déjenme decirles que mucha gente vive con transfobia interiorizada. Puede parecer increíble. De soy una persona trans, ¿cómo voy a ser transfóbica? Sí, porque estamos en una sociedad que es sumamente transfóbica y aprendemos eso. Y la cuestión es trabajárnoslo. Entonces, pues aquí justo... cada persona tendrá sus razones por las cuales no asumirse desde lo trans, pero yo puedo decir estas cuestiones de bueno, a ver, también cuestiona por qué negarte el hecho de pasar por esta transición, ¿no? O incluso ya la última, algunas personas me dicen, es que pues yo no me siento como otras personas no binarias han dicho que se sienten. Es que todas las transiciones son diferentes, y si yo les dijera cuántas identidades no binarias hay, miren, las hay así como hay estrellas en el cielo, o sea, muchísimas. Entonces yo no puedo reducir las vivencias a una sola, no. Entonces, si no te vives igual que tu compa no binario que tienes junto, ¿y eso qué? O sea, si tú te adscribes desde adentro, dices, es que algo en mí como que no hace clic ni con ser mujer ni con ser hombre, o nunca lo he hecho, pues entonces bienvenido seas al universo no binario. No hay una forma de tener que ser para estar. Ni tampoco hay puntos trans. ¿Se vale no saber quién soy, no saber en qué lado estoy, no tener certezas? Claro que sí, porque justamente bien se dice, para encontrarte hay que perderse. O sea, es que
en muchas ocasiones no vamos a tener la información a la mano, no vamos a tener quizás alguien que nos apoye, que nos diga, oye, mira, fíjate que encontré esta información. Bueno, fuera que todo el mundo lo tuviéramos, pero no. Y también es todo un trabajo interno que se lleva. O sea, que no conozco ninguna persona trans que haya descubierto su identidad y en un día diga, ya, soy trans, listo. O sea, no, lleva tiempo. Así como, por ejemplo, aprendemos cuando estamos chiquitas a vestirnos soles, también, o sea, aprender quiénes somos es pues sí, o sea, lleva tiempo, es un aprendizaje. Entonces, claro que se vale estar perdida. Es lo más genial que te debe pasar para encontrarte, ¿no? Entonces, claro que se vale. Consejos rápidos para las personas no binarias o libres del género que nos estén escuchando ahorita. Claro, acérquense a colectivos donde trabajemos con el tema, síganse informando. Yo sé que a veces las redes sociales, por ejemplo Facebook, Twitter y bueno, estas cosas, de pronto sí hay como muchos mensajes, pero no nada más se queden con eso, o sea, busquen más información que sea fiable. También igualmente, acompáñense de terapeutas, de profesionales de la salud mental, si les cuesta mucho trabajo poner límites, si les cuesta mucho trabajo decir que no, si no pueden tener relaciones sanas, ni siquiera tampoco con ustedes mismos, si tienen algún problema con su cuerpo, con su propia persona, pidan ayuda. Por ejemplo, aquí en Resistencia No Binaria tenemos nuestra área de atención psicológica, entonces úsenla, para eso está. También algo que pueden hacer es sigan teniendo su red de apoyo, no estén soles, porque no están soles, ¿no? Entonces eso, permítanse cuestionar cada vez que les venga un pensamiento de, ay, es que no estoy siendo lo suficientemente femenina, masculina, o ay, es que no me veo así como que andrógina. A ver, para empezar, no le debemos ni androginia, ni masculinidad, ni feminidad a nadie. Y permítanse cuestionarlo. A ver, ¿para qué estoy haciendo esto? También permítanse cuestionar si están transicionando de cualquier manera. Pregúntense para quién lo están haciendo. Porque a veces pensamos que las transiciones son para nosotros y no es cierto. Tengo muchos consultantes que me han llegado de, quiero hacerme la mastectomía porque ya quiero que me dejen de malgenerizar. A ver, o sea, ¿es que tu mastectomía es para que otras personas te digan como tú quieres? O más bien es porque tú así lo quieres. Entonces, aprópiense de su transición, porque las transiciones son nuestras, no de otra persona. Y pues otra cuestión es también permítanse sentir lo que haya que sentir, sáquenlo, porque también igual, o sea, guardarnos mucho las emociones nos pudre, ¿no? Por dentro. Entonces, también hay que aprender a gestionar las emociones sin hacerse daño a ustedes y sin hacerle daño a otros. Y además, tomen espacios, se vale. Apropiémoslo. Sí. Muchas gracias por compartir un rato de tu día aquí con nosotras. Muchas gracias a ti que nos estás escuchando, si nos estás viendo. Si eres una persona libre del género, quiero que sepas que eres válida, que mereces respeto, que mereces amor, que mereces todas las cosas bonitas del mundo, al igual que todas las personas trans, al igual que algunas personas cis. Nada, es cierto, también las personas cis merecen cosas bonitas. Gracias por estar aquí, gracias a quienes hacen posible este espacio. Recuerden que encuentran todos nuestros episodios anteriores en Spotify y Apple Podcast. No olviden suscribirse al canal de Escándala para ahora seguir nuestros episodios de manera audiovisual. Pongan las notificaciones para que no se lo pierdan. A mí me encuentran como @sonyrangel.ftm. ¿Cómo les encontramos a ustedes? Como @resistencia_binarix con X al final. Así en Instagram, en Facebook, también si no nos pueden buscar así como tal Resistencia No Binarix en YouTube. Y también tenemos una página oficial que digo, bueno, apenas andamos ahí como que echando en marcha. Entonces está como www.resistencianobinarix.org. Entonces así nos pueden buscar. No tenemos Twitter por salud mental, pero pues estamos en todas partes. También igual, si nos quieren escribir un correo, es resistencia.nobinarix@gmail.com. Y así como súper rápido un comercial, vamos a tener un taller el 5 de junio, próximo es domingo, sobre el uso correcto del lenguaje neutro. Entonces por si quieren, ahí va a estar. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, cerrando, creo que esta vez tiene otro sentido distinto al que suele tener cuando lo decimos, recordando las palabras de nuestra queridísima Alejandra Bogue. No existe arriba ni abajo, izquierda ni derecha, blanco y negro, no solo existe hombre-mujer, pero sí existimos nosotras. Muchas gracias y hasta la próxima.